presencia del Señor caminaré, en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Señor Jesús: tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro, levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Porque eso les digo: todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el segundo episodio, segundo capítulo, por así decirlo, de esta serie que, bueno, tiene una cantidad de encuentros pensados para hablar justamente de algo que es muy demandado en la fe, que son los milagros. Hay muchas personas que tienen una única comprensión, un único, pudiéramos decir, interés en acercarse a la fe, es a través de una necesidad. Y yo siento que esto el Señor lo tenía muy claro desde el momento que empezó a revelarse a la humanidad, porque su condición divina iba a sobreponer cualquier elemento humano de sacrificio, de redención, o inclusive el sentido principal de la propia misión de Jesús, que era justamente dar la vida para la salvación de todos, porque teníamos el cielo literalmente cerrado a razón de la culpa de los pecados de nuestros padres y los pecados propios que cada quien va sumando a este libro de historia que hay en la propia humanidad. Cada generación, cada tiempo ha tenido sus propios pecados. Nuestro Señor no se priva de la realidad, o sea, no desea ocultar, creo que nunca ha sido su intención, ocultar su poder y decirnos: sí te puedo sanar, sí puedo curarte de tu enfermedad, sí puedo curarte de tu dolor, de tu dolencia. Y es por eso, y aquí ya dirigiéndome propiamente a Jesús, que esta ruta de la sanación de hoy, pues quiero ofrecerla por las personas que esta semana particularmente tuve la oportunidad de saber que estaban enfermas, muy especialmente a una vecina que anda ahorita luchando fuertemente con unos enormes dolores a razón de un cáncer que muy posiblemente, en altísimas probabilidades, le haya reaparecido, pero en esta oportunidad, por lo que me contaba su pareja, a nivel medular. Y hoy el sentido de este encuentro de hoy, de esta ruta de la sanación, capítulo 2, está basado ya no propiamente en el enfermo. ¿A qué me refiero con esto? En el capítulo anterior nosotros nos enfocamos en un leproso, y este leproso, cómo tuvo un encuentro con Jesús, pudiéramos decir un encuentro fortuito. Era él ante un Jesús que le salía al paso, que caminaba y tuvo la dicha de encontrarlo en su camino, un Jesús que le mira, le observa, le toca y le sana. Pero en esta oportunidad, en este segundo capítulo de la ruta de la sanación,
el protagonista, aunque sí también hay una figura de un enfermo, el protagonista no es el enfermo. Los dos protagonistas de este capítulo obviamente van a ser Jesús. Jesús siempre va a ser un protagonista, un coprotagonista, pero hay un intermediario, hay un intercesor. Hay una persona que aboga por otro que está enfermo. Esta imagen es muy importante en el sentido de la ruta de la sanación, porque uno de los principales llamados que tenemos que tiene un cristiano es justamente el llamado al servicio, a darle compañía a alguien que pueda sentirse en un momento de enfermedad solo y abatido. Y esto lo viví muy cercanamente con una persona que visité recientemente que está pasándola muy difícil, que es la que les comenté del cáncer, pero que además sentía que su hogar, me lo expresaba, se estaba desboronando, sentía que su hogar estaba ahora inundado de peleas, de angustias, porque efectivamente, bueno, primero no todos sabemos manejar el estrés de una misma manera. El estrés nos puede inundar de muchas formas y cada quien pues sus miedos los expresará de muchas formas. Pero justamente vamos a destacar la figura de este centurión romano, porque además me parece muy elocuente que no era judío. Y no pocas veces Jesús tuvo la oportunidad a través de parábolas o también a través de testimonios de personas que no eran judías, como por ejemplo la mujer samaritana del pozo de Jacob, la mujer sirofenicia y en este particular justamente del centurión romano. ¿Qué nos dicta esta historia? ¿Qué podemos aprender de esta historia? Porque además es un llamado justamente a la empatía. Vamos como hicimos en el capítulo anterior, antes de llegar al encuentro con Jesús, vamos a centrarnos en el centurión y su siervo, su sirviente, se diría en el término propio de la época. ¿Qué era un sirviente? Pues una persona que bajo la figura de esclavo o bajo la figura de un trabajador, pues una persona que servía a un amo. En esta época pues esto era muy común. Yo siempre digo, no nos debe escandalizar, porque además siempre tenemos que evaluar los tiempos según sus propias realidades, ¿no? Entonces me quiero centrar en esta figura de un amo, de un patrono que tenía a un servidor, un muchacho que le servía, y que sin duda había una empatía. Esta imagen es bien importante porque quiere decir que fuera de los rangos que podamos tener en nuestras vidas, la jerarquía, nosotros no podemos perder la mirada a que todos somos seres humanos. Y esta figura del centurión habla muy bien de él, porque además no era judío. Seguramente fue hasta tiempo después, sería testigo de la terrible crucifixión de Jesús, que le había hecho un milagro. Yo no dudo que este centurión haya alcanzado una conversión altísima, inclusive al nivel de Zaqueo, y no lo dudo porque me parece que, siendo los evangelios inspirados por el Espíritu Santo, si Dios quiso que la figura del centurión estuviese en sus evangelios con este testimonio, es porque este centurión no solamente logró la sanación para su siervo, sino él mismo encontró la salvación para su alma. Yo me imagino que previo a llegar a Jesús, como suele suceder, tuvo que haber habido muchos intentos de sanar al siervo por otras vías. En algunos, pues lo que la ciencia de la época permitiera, y en otras a través de invocaciones a los dioses romanos, que no eran pocos, y que era una sociedad de por sí muy politeísta. El centurión tuvo que experimentar la sequía de no ser escuchado. A veces las respuestas de Jesús pueden demorar por esto. Yo mismo ahorita puedo estar con este episodio 2 en mi mente, estar pidiéndole a Jesús la sanación
de esta persona que tiene el cáncer y de muchas otras que puedan escuchar esto, que haya sanación para sus familias, que haya sanación por los enfermos de COVID, de cáncer y de tantas enfermedades. Pero algo que es bien importante, Jesús no puede, y esto lo voy a decir con claridad, Jesús no puede hacer un milagro, y cuando digo no puedo, no es por una limitación de él, sino por un tema formativo o educativo. Jesús no puede hacer un milagro si previamente no hay un reconocimiento de él como Señor, como Dios y como el autor de ese milagro. Pongo el ejemplo. Si el centurión romano, al momento de llegar donde Jesús, también le había rezado voy a poner ejemplos de nuestros tiempos que no aplican para el tiempo del centurión, pero para que me puedan entender. Si le hubiese rezado también a Shango, y le hubiese rezado a María Leoncia, o le hubiese rezado a Buda, o le hubiese rezado a Mahoma, o a la energía del universo, a la Pachamama, y además le reza a Jesús, y es Jesús el que le hace el milagro, pero no hay una claridad de que el centurión no ve que en las otras deidades o en las otras deidades que él rezó no hay poder. Si él no tiene esa claridad, entonces corre Jesús el peligro, y además que sería un peligro muy peligroso para el alma, de que él diga, bueno, yo creo que el que me hizo el milagro, aunque yo hablé con Jesús, pero seguramente tiene que haber sido Changó, por ejemplo. Entonces Jesús a veces da pasitos lentos porque una de las cosas que requiere la fe es el desprendimiento y el reconocimiento de que solo en ti, en quien deposito mi necesidad, y de manera exclusiva solo en ti, yo sé que al ser escuchado, al obtener la sanación, yo voy a tener el reconocimiento no solamente de la gratitud por el favor recibido, sino de reconocerte como Dios. Quiere decir que cuando el centurión llega donde Jesús, tiene que haber tenido lo que Jesús reconoce, previamente ya elaborada y construida una fe absoluta en Jesucristo. ¿Qué dice el centurión? Este capitán de la guardia llega frente a Jesús. De hecho, la imagen que tenemos para este encuentro es bien bonita, bien elocuente, como la de la semana pasada o la del episodio pasado. Llega el centurión justamente frente a Jesús y le dice: Señor, mi muchacho, en otras traducciones dice mi siervo, está en cama, totalmente paralizado y sufre terriblemente. La primera respuesta de Jesús me parece hermosísima, porque además es una respuesta más inmediata que la que le diera a Jairo cuando su hija estaba enferma, o en el mismo caso de Lázaro cuando moría, que hasta se demoró 3 días para emprender el camino a donde Lázaro, porque cada tiempo en Dios tiene su propósito. El Lázaro no requería, fíjense, la misión de la enfermedad de Lázaro no requería que Jesucristo sanara a un enfermo, sino que resucitara a un muerto. Y lo mismo ocurre con la hija de Jairo. Pero aquí Jesús no lo duda, le dice: yo iré a sanarlo. Esto está en el Evangelio de San Mateo, como dice la imagen en el capítulo 8 a partir del versículo 5. Un aspecto importantísimo que además quedó inmortalizado en nuestro rito litúrgico es cuando este centurión o capitán romano le dice: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? O nosotros le decimos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Ese nivel de humildad, de reconocerse pecador, de, un poquito parafraseando las palabras de la mujer sirofenicia, que ya hablaremos quizás de ella en su momento, hasta los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. O sea, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Esto es una teología para el sacramento de la Eucaristía, al cual muchas veces de una manera muy relajada y ligera accedemos sin un examen de conciencia, sin un arrepentimiento, sin un sacramento de la reconciliación. Este centurión nos da una teología de la dignidad de Dios. Señor, mi casa no es digna de recibirte. Pero sin embargo, aquí viene el salto de fe. No hace falta, Jesús, que vayas hasta mi casa.
Si tú, aquí sí empiezo a leer, a citar, di nada más una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando yo les digo a uno vete, él se va, y si le digo a otro ven, él viene, y si ordeno a mi sirviente haz esta cosa, él lo hace. Ese nivel de seguridad que él expresa desde su sencillez, yo que lo que soy es un pobre capitán, que no era tan pobre en el sentido, era un cargo importante, pero tampoco era el emperador romano. Yo que lo que soy es un pobre capitán y sé que hay cosas que yo digo y por yo decirlas, por la autoridad y el poder que tengo se cumplen. ¿Cuánto más tú, Jesús, que tienes la autoridad y el poder sobre todo, el señorío sobre todo lo creado? Basta con que tú lo digas y se va a cumplir. Eso conmovió de tal manera a Jesús, esa respuesta. Jesús quedó tan admirado al oír esto, que inmediatamente le dijo a los que le seguían, nuevamente otra cachetada a los que a veces estamos dentro de la iglesia y pensamos que nos la estamos comiendo con nuestra forma de evangelizar, con nuestra forma de predicar, de hacer un pseudo querigma, cuando de afuera hay personas que no teniendo esa práctica pueden tener un reconocimiento del señorío de Jesús. Y Jesucristo hace una frase como era el lapidaria: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Es una palabra durísima. En todo Israel, en lo que fue territorio de las 12 tribus, en todo Israel no he encontrado una fe tan grande como la de este hombre. Yo les digo, vendrán muchos de oriente y occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los que debían entrar al reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será llorar y el rechinar de dientes. Eso es Jesucristo no sanaba sin dejar una enseñanza. Él sanaba siempre y tenía que decir algo. Tenía que dejar algo, una huella, una esencia. Y aquí nos lo advierte. En ese momento a los judíos, hoy diría que a los cristianos católicos, los que estamos bautizados en esta maravillosa iglesia, Cristo nos dice, cuidado por creerse salvos por el simple hecho de estar en un grupo, por un simple hecho de repetir cantos o hacer la lectura del domingo. Cuidado. Tienen que reconocerme, tienen que hacerme parte de sus vidas. Él luego mira al capitán previo, fíjense, la teología que hace es para los suyos. Y luego continúa la enseñanza, el diálogo con el capitán romano, con el centurión, y le dice, vete a casa y que se haga todo cuanto has creído. Y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Yo me quiero centrar en la imagen porque además el centurión se tiene que haber ido, y se tiene que haber ido con la convicción de que el milagro se dio. No con el vamos a probar a ver si es verdad. No. Me imagino que pueden haber ocurrido dos escenas, o que lo hayan alcanzado en el camino y le hayan dicho, tu siervo está sano, o que él haya llegado a su casa y se haya encontrado a su siervo sano. Después no sabemos más nada. No sabemos si después él regresó a dar las gracias, no sabemos si celebró, no sabemos si dejó de ser capitán romano, no sabemos si se hizo cristiano. Por lo menos lo digo, no lo sé. Capaz la tradición sí lo afirma, capaz hay alguna revelación mística que lo afirme. Pero yo puedo presumir que sí, por lo que les decía al comienzo. Si esto no hubiese sido así, dudo que la figura del capitán romano haya quedado en el Evangelio bajo una imagen de tanta virtud. Como por ejemplo Pilato. Pilato queda en los Evangelios, pero ¿cómo quedó Pilato? Como el hombre que se lavó las manos y permitió el martirio de nuestro Señor. Eso no es un bello recuerdo, pero este centurión romano que estaba del lado de los de Pilato queda inmortalizado, y además fueron sus palabras quedaron grabadas en la liturgia de nosotros los cristianos cuando decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El centurión romano nos enseña cómo debemos mediar ante los enfermos. Tampoco sabemos si el siervo sabía que él iba a hablar con Jesús y pedir su sanación o su intercesión. Tampoco lo sabemos.
pero también sí podríamos afirmar con gran certeza de que cuando quedó sano, él le debe haber predicado al enfermo: ojo, el que te sanó no fue Astarte, no fue los Baales, no fue Shango, no fue Yemayá, no fue Buda, fue Jesucristo. Y ahí entra el elemento del testimonio. Ahí entra el poderoso elemento de la evangelización. No dejarse robar el milagro. No dejarse robar el milagro como hoy, por ejemplo, nos robaron el arco iris. El arco iris representaba esperanza para el mundo. Hoy representa la bandera de movimientos ideológicos que, bueno, buscan imponer también otras formas de entender la familia, el matrimonio, que son evidentemente contrarias al mensaje que recibimos de la palabra y de la doctrina, pero no es tema de este capítulo. Lo que tenemos es que ver, y de hecho creo que es la principal lección, que en la oración a Jesús también podemos obtener favores a favor de nuestros enfermos, de las personas que no seremos nosotros quienes llevamos la enfermedad, pero sí podemos llevarle a Cristo a estas personas. Y a razón de esto, pues vamos a centrarnos en la gratitud, que como rutina de cierre vamos a tener para estos encuentros, que es el Salmo 138, 137 entre paréntesis, dependiendo de, por supuesto, más que la versión bíblica, es la numeración que usemos para seguir los salmos. Este salmo es un salmo de agradecimiento, de hecho se llama, comienza así: te doy gracias, Señor. Vamos a leerlo para pedirle a Jesús, para agradecerle a Jesús, a los intercesores, y para pedirle también, Jesús, que puedan haber muchos que como el centurión, o podamos haber muchos, porque yo también me tengo que incluir en mejorar mis formas de interceder, que podamos existir personas que de verdad podamos ser intercesores, para que orando nosotros ante Jesús, ante ti, Señor, podamos obtener favores para nuestros enfermos. Decimos entonces, o escuchamos en este caso, repito, es el Salmo 138 entre paréntesis 137, y dice así: te doy gracias, Señor, de todo corazón, pues oíste las palabras de mi boca. Canto para ti en presencia de los ángeles, y me postro ante tu templo santo. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad, pues tu palabra ha superado tu renombre. El día en que clamé, me respondiste, diría yo como paréntesis, como con el centurión, y aumentaste la fuerza en mi alma. Te darán gracias, Señor, todos los reyes de la tierra, cuando oigan las palabras de tu boca. Celebrarán los caminos del Señor. Es muy grande la gloria del Señor. Desde arriba el Señor ve a los humildes, y de lejos distingue el orgulloso. Si en medio de la angustia caminaré, tú me harías vivir. Con tu mano paras al enemigo, que puede ser en este caso la propia enfermedad, y tu diestra me salva. El Señor lo hará todo por mí. Señor, tu amor perdura para siempre, no abandones la obra de tus manos. Con la lectura de este salmo, pues ya en la fase final, vamos a pedirle al Señor por nuestros enfermos. Yo voy a atreverme en estos 5 minutos que quedan de ir nombrando algunas personas, Jesús, que quiero colocarme en la imagen del centurión, írtelas nombrando para que vayan siendo tocadas, y espero poder decirte con la misma convicción, quizás no tan cercana al centurión, pero sí en la misma línea, y afirmarte que yo sé que tú puedes sanar sin necesidad de ir, sin necesidad de ritos extraordinarios, ni gastos de dinero groseros y exorbitantes. Sencillamente recurrimos a ti, Jesús, porque sabemos que tienes el poder de sanar a enfermos. No oro por mí, no es mi enfermedad, porque no la tengo, por lo menos que yo sepa, pero sí por las personas que sé
que están ahorita pasando situaciones bien complejas a nivel de salud. Y comienzo nombrándote a Luana para que esos dolores tan fuertes, Jesús, que está teniendo a razón de un posible y eventual presencia de cáncer, pues pueda encontrar, como el siervo del centurión romano, la sanación plena de su cuerpo, sin perder a un lado el reconocimiento de que tú, Señor, es el que la haya podido sanar. Si es tu voluntad, que así sea. También pido por la señora Nayibi, el señor Rafael, por la madre Sobeida, la madre Teresa Parra, por la salud de mis padres, que están bien, pero siempre tienen los temas de tensión, además que son personas pues que ya cabalgan los 70 años y eso implica ciertos cuidados. También quiero pedirte por la salud de muchos representantes del colegio donde trabajo, de sus familiares, de mis compañeros de trabajo, sus esposas, sus hijos o esposos, también sus hijos, su entorno, por la salud de mi hogar, para que en este hogar pueda reinar siempre tu paz, si es tu voluntad, y también pedirte por la salud de muchas personas que caminan en cuadros de depresiones crónicas, que andan muy tristes, que tantos niños que seguramente hoy se sienten abandonados. Esta semana, Señor, me llegaba la historia de un caso de una niña de 13 años que se suicidó. Qué terrible, qué terrible. Te pido que tengas mucha misericordia de su alma y también le des mucho consuelo y fortaleza a sus padres. Y bueno, también quiero terminar pues agradeciéndole al centurión, si cuenta con la dicha de estar en el cielo como el buen ladrón, si cuenta con esa dicha, pues darle las gracias a través de ti, Jesús, por dejarnos este hermoso testimonio de cómo poder desarrollar en nosotros una fe absoluta, que además te la mereces, una fe absoluta en ti, porque eres el Señor Todopoderoso, Padre, Rey y Creador, junto con el Padre y el Espíritu Santo, de todas las cosas maravillosas, visibles e invisibles. Gracias a las personas que pues se toman el tiempo para escuchar estos encuentros y que este segundo encuentro de la ruta de la sanación nos permita no solamente mirar al enfermo desde su propia realidad, o sea, no mirarnos como enfermos, sino también mirarnos como intercesores, como personas que cuando necesitamos recurrir a una ayuda, más que pensar en temas económicos, pensar primero en aquel que de una manera tan sencilla y tan directa, con disciplina, pero también con posibilidades de crecer y de vivir, pues nos dejan todos estos testimonios tan espectaculares, tan eternos, porque al final creo que de eso se trata tu palabra. Cielo y tierra pasarán, dice la canción, mas tu palabra nunca pasará. Y el centurión romano logró entrar en la inmortalidad de tu palabra gracias a este hermoso testimonio de fe. Que Dios les bendiga, nos vemos en la oración.